Seguimos en la mesa de este viernes 24 de enero de 2020. Estamos con Alejandro Aval, Juan Grompone, Susana Mangana y Álvaro Pérez. Segundo tema. Israel recibió ayer a unos 40 líderes mundiales, entre ellos los presidentes de Rusia, Vladimir Putin, y de Francia, Emmanuel Macron, y el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, para recordar los 75 años de la liberación del campo de concentración nazi ubicado en Auschwitz. El quinto Foro Mundial del Holocausto lleva por título este año Recordando el Holocausto, combatiendo el antisemitismo, y precede a otro gran acto conmemorativo que tendrá lugar el 27 de enero, en el lugar donde estaba situado ese complejo de prisión y exterminio en territorio de Polonia. Durante la ceremonia, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu estableció una relación entre la solución final de los nazis y las amenazas a las que enfrenta Israel actualmente, sobre todo del lado de Irán. La amenaza nazi de antaño lleva ahora el nombre de Irán, porque la República Islámica amenaza con su programa nuclear y balístico la existencia del Estado hebreo, decía Netanyahu. Pido a todos los gobiernos que se unan a los esfuerzos para hacer frente a Irán. En Auschwitz murieron más de 1.100.000 personas, la mayoría judías, durante la Segunda Guerra Mundial. Ese centro de exterminio fue liberado por el Ejército Rojo Soviético el 27 de enero de 1945. ¿Por dónde quieren empezar? ¿Por la historia? ¿Por lo que fue Auschwitz? Sí, yo quiero empezar por ahí. Quiero comenzar por qué era Auschwitz verdaderamente. Lo primero que hay que hacer es mirar una foto. Si entran, por ejemplo, a Wikipedia, lo primero que ven es una foto de la entrada de Auschwitz. Y el trabajo, y un letrero clarísimo en alemán que decía Arbeit macht frei, es decir, el trabajo libera. Es decir, Auschwitz era un campo de trabajo forzado. Era un lugar donde había empresas alemanas bélicas, fundamentalmente, que usaban a los prisioneros de ese campo como trabajadores no remunerados, es decir, como trabajo esclavo. Era un campo de trabajo esclavo. De ahí ese letrero que estaba en el comienzo. Y aprovechaban el trabajo especial, el trabajo esclavo con especial énfasis de los judíos, pero no necesariamente, no exclusivamente de los judíos. Es decir, que Auschwitz era la expresión más clara del capitalismo salvaje alemán desatado, que desató la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Es decir, que en el esfuerzo desesperado de Alemania por ocupar un lugar en el mundo, desató este capitalismo salvaje que llevó al trabajo esclavo dedicado al esfuerzo bélico, además, es decir, lo más horrible que se puede imaginar. Con el paso del tiempo, sin embargo, Auschwitz se convirtió en un instrumento político, en particular un instrumento político del Estado de Israel y de las comunidades judías. De campo de trabajo pasó a ser considerado un campo de exterminio y símbolo del antisemitismo. Pero así como puede ser un símbolo del antisemitismo, también lo puede ser un símbolo del anticomunismo, porque ahí murieron una enorme cantidad de comunistas alemanes y de toda Europa. Un anti-gay, sí. Ahí murieron una cantidad enorme de gays, de modo que también es un campo anti-gay. Y también un campo anti-gitano, por ejemplo, y anti muchas otras cosas más. Es decir, era un campo... no era específicamente dedicado a este mismo. Yo lo considero una expresión del capitalismo salvaje y una barbaridad de las que ocurren en una guerra. Sobre este enfoque que tira Juan, ¿tú querías agregar algo? Susana? Sí, a ver, yo me quedo con unas palabras de las varias que dijo el rey de España, Felipe VI, que también estaba entre los 40 líderes invitados y que además fue el único que representó, creo, inició esa ronda de discursos o de alguna manera de apreciaciones de lo que ha sido Auschwitz en estos
años, y él dice algo así como: la barbarie puede crecer cuando menos lo esperas, incluso en medio de tecnologías y culturas avanzadas. O sea, el riesgo de que podamos volver a tener una situación, evidentemente no un lugar de exterminio como Auschwitz y otros que ha habido con el nazismo, pero sí ese fomento del odio al diferente, esa discriminación por la que algunos pueblos se sienten superiores a otros, eso tristemente no ha terminado. Yo en julio pasado tuve la oportunidad, primera vez en mi vida, de viajar a Berlín, y haciendo el circuito del autobús turístico, esperando a que mi hija saliera de unas clases de danza, recalé en la parada 11, no la voy a olvidar nunca, Topografía del terror, donde puedes visitar lo que fueron los antiguos cuarteles de la Gestapo y de las Stasi, ¿no?, de la SS famosa, y tuve que abandonar el lugar. Pocas cosas me han removido tanto en la vida como ver esas imágenes donde ves a oficiales alemanes regodeándose ante el sufrimiento de un ser humano, donde ves el escarnio público al que sometieron a mujeres alemanas supuestamente por haber mantenido un vínculo sentimental con algún polaco judío. Entonces yo me pregunto si 75 años después realmente hemos aprendido algo, si realmente hemos cambiado tanto, o si a nada que rasques un poquito en la superficie vuelven a aflorar esos sentimientos de, bueno, yo me siento más puro que alguien que tiene otro color de piel, yo me siento mejor porque no soy gay, soy homofóbico o lo que fuera, o yo me siento mejor que el que viene de la etnia gitana. Entonces eso es lo que me preocupa, que no solo es el peligro, como mira Israel también muy por su ombligo, del antisemitismo que sigue latente en muchas sociedades, pero recordemos que ese tipo de limpiezas étnicas o genocidios o ese tipo de aberraciones a las que se somete a grupos humanos enteros están ocurriendo con los Rohingya de Myanmar, ocurre con Yemen y la crisis humanitaria allí, y no parecen importarle al mundo. Y sobre todo lo que dijo el rey Felipe VI, ¿no?, que me parece que no hay mayor mal ni mayor insensatez que la de aquellos que se sienten legitimados para discriminar y consentir la intolerancia, y es por donde creo que tenemos que empezar a trabajar, el que no se vuelva a repetir una situación que habilite a un grupo a poder crear un Auschwitz. Bueno, hemos tenido los dos encares posibles de una noticia como esta o de una serie de conmemoraciones como esta. Juan fue a la historia, se detuvo en Auschwitz en sí mismo. Susana habló de hoy, de la proyección al presente de aquel horror. ¿Por dónde van los demás? Álvaro. Bueno, yo voy a ir un poco por los dos sitios. Por un lado, efectivamente, se han dado aquí datos. Emiliano ha hablado de 1 millón de muertos. Juan ha hablado de las imágenes y lo que significan esas imágenes, que muestran un drama, que es un drama que nos remueve y es una primera lectura de todo esto. Nos remueve y nos fascina de alguna manera también, porque permanentemente se publican libros, salen series, salen películas, hay turismo. En alguna ocasión hemos hablado de esos turismos de ir a lugares tétricos, y este es un caso también paradójico. Es algo que nos sigue fascinando. Pero lo uno un poco con el presente, voy a ser un poco corporativo, para hablar también del rol del periodismo en todo esto. ¿Por qué digo esto? Porque cuando Richard Dimbleby, que es un corresponsal de la BBC, de los primeros corresponsales extranjeros que tuvo la BBC, si no el primero, cuando llegó a Alemania después de la guerra y contó lo que estaba viendo en Bergen-Belsen, que es un campo de concentración alemán, la BBC no se animaba a emitirlo porque le parecía que estaba exagerando. Aquello no podía ser real. Él estaba haciendo lo que hacen los periodistas, ¿no?, que es contar lo que está pasando. ¿Por qué digo que esto tiene que ver con el presente? Porque me parece que a veces nos olvidamos un poco de cuál es el verdadero rol del periodismo en estos contextos, que es contar lo que pasa. ¿Por qué cuento esto? Cuando todo esto pasó, mucha gente aducía que no se sabía lo que estaba pasando. Decían, bueno, es que nosotros no sabíamos que había una cámara de gas, lo cual seguramente sea cierto. Sin embargo, hay un periodista español que se llama Manuel Chávez Nogales, que les recomiendo encarecidamente su lectura, que en 1933, 6 años antes de que empiece la Segunda Guerra Mundial, va una semana a Alemania a hablar sobre el régimen nazi. 1933, escribe: Hitler va positivamente a cumplir desde el poder sus promesas de extirpación de los judíos. Conste que esta palabra, extirpación, es suya. El judío residente en Alemania se encuentra hoy absolutamente bloqueado. Y más adelante, el judío está tan aterrorizado que se allana todo y, pasando por las más humillantes vejaciones, solo pide que le dejen derecho a vivir. 1933. Contar lo que estaba pasando. A veces el relato oficial nos cuenta que no se sabía lo que estaba pasando, pero había periodistas que lo estaban contando. Cierro con la cuestión periodística.
un español llamado Javier Marrodán, que hizo una enciclopedia sobre las víctimas del terrorismo de ETA en Navarra, cuando presentó su libro contó que hay una escena en la película, traducida muy mal en España, Vencedores o Vencidos, aquí el juicio de Nuremberg, que habla sobre los juicios de Nuremberg, en la que el juez estadounidense, que era Spencer Tracy, el actor, habla con una familia humilde alemana que le está cogiendo y les pregunta: ¿cómo era esto del nazismo? Ustedes, claro, se ponen nerviosos, ¿no? Y dicen, bueno, pero Hitler también hizo cosas buenas, hacía autopistas. Y en un momento dado la señora dice, bueno, y además nosotros no sabíamos lo que estaba pasando. Y el hombre dice, y además, ¿qué hubiéramos podido hacer nosotros? Bueno, y Javier Marrodán responde, los periodistas lo que podemos hacer es contarlo. Y hoy estamos en un momento que hay que contar lo que está pasando. Porque efectivamente, como decía Susana, hay cuestiones que están sorprendentemente todavía en el tablero, que están sucediendo y que debemos contar, desde mi punto de vista. Un detalle solo, y yo viendo esas imágenes que se ven, que están expuestas en la topografía del terror, parada número 11 de ese autobús turístico, no lo voy a olvidar, reitero, es imposible decir no sabíamos qué pasaba. Puede que las personas que miraban desde el balcón mientras desalojaban a los judíos de una sinagoga o de sus casas con sus maletitas, con esa cara de compungidos de no sé a dónde me llevan, como acarreando borregos, pobres, muy asustados, con niños de la mano, aferrados a sus mamás o a sus padres, puede que esos vecinos no supieran cuál era el destino final de esas personas, pero sí sabían que eso no estaba bien. Lo que hubo es una mentalidad colectiva que permitió sentir que se lo merecen. Vayan donde vayan, este castigo, lo que están haciendo con ellos, se lo merecen porque son malos. Ese tipo de simplificaciones son las que tenemos que evitar hoy, pero no solo con los judíos, sino también con otros grupos étnicos, otros grupos humanos que están sometidos al escarnio público y sobre todo, como dices tú, Álvaro, en la prensa, donde hay, si no por lo menos un interés de denostarlos, sí de tergiversar las realidades, ¿no? Alejandro. Yo, mientras hablaban los tertulianos, me estaba acordando de un querido tertuliano que Emiliano en particular lo debe recordar y tener muy presente, que era José Claudio Williman. Y José Claudio decía, José Claudio con ese genio que tenía, pese a que él había sido, más bien marxista en su juventud y no digo que comunista porque no lo era, pero andaba por ahí, después había estudiado mucha historia. Él decía que estaba bien, que lo de el nazismo fue horrible, una cosa espantosa, pero que no había que olvidarse que también había ocurrido cosas espantosas en las mismas épocas, hablando en decenios, en otros lugares del mundo. Y en particular, él decía que la colectivización del campo en la Unión Soviética había producido decenas de millones de muertos, con una insensibilidad fenomenal de parte del gobierno y además con plena conciencia de lo que se estaba haciendo. No lo digo para acusar al régimen de la Unión Soviética a esta altura del partido, sino que lo digo nada más que para tener presente que lo del nazismo fue horrible y quizás estaba más focalizado que en otros países en un segmento étnico, pero no fue lo único horrible. Si es por números, lo del régimen marxista de la Unión Soviética fue peor. También fue horrible lo de Japón en China, durante los años que precedieron a la Segunda Guerra Mundial y durante el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, una masacre intencional de la población china que iban atropellando las tropas japonesas. Mucho antes pasó con Armenia, que recién ahora se está reconociendo. Pero bueno, son cosas espantosas. ¿Quiere decir que haya que olvidarse de Auschwitz y los demás campos de concentración? No, creo que no, y creo que está bien lo que se está haciendo, pero no pensemos o no nos creemos la idea de que solo es un antisemitismo lo que ha provocado estos genocidios intencionales, horribles, a lo largo de la historia y en particular en el siglo XX, que es lo que nosotros vemos cerca, ¿no? Sí, un oyente, Gonzalo, a raíz de la intervención de Juan, preguntaba por qué asociar Auschwitz con el capitalismo. ¿Acaso Stalin no tiene más muertos que Hitler? Y acá sí, con las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki, que también tienen 500.000 de sufridos japoneses. Yo quería recordar, ya que tenemos a dos españoles en la mesa, a los Reyes Católicos. Los Reyes Católicos expulsaron a los judíos de España. Claro. Sí. Ahora... Les ofrecían convertirse antes. ¿Cómo? Sí, por supuesto. Que ofrecían convertirse antes de expulsar. A los judíos y a los musulmanes también. Sí. A los ¿Por qué así ocurría esto?
Bueno, porque los judíos eran los prestamistas, claro, y eran los banqueros de España. Claro. Y los reyes católicos tenían una deuda enorme con los capitalistas judíos, de modo que lo que hicieron fue nacionalizar la deuda, es decir, nacionalizamos la deuda diciendo o se convierten en el cristianismo y por lo tanto no me van a reclamar, o se van y por lo tanto tampoco me van a reclamar. Es decir, pero esto no fue un privativo de España, ocurrió en toda Europa, ocurrió en Inglaterra, ocurrió en Alemania, ocurrió en Polonia, ocurrió en todos lados. En otras palabras, quiero volver a mi frase final, es la economía, Vivi, en este caso. Bueno, y hay más discusiones a propósito de lo que fue tu intervención inicial, Juan. Por ejemplo, desde este celular que termina en 808 dice: no se puede permitir que Juan diga que Auschwitz era un campo de trabajo forzoso y no de exterminio. Es gravísimo. En todo caso, sí se puede decir que Auschwitz tenía varias partes y que algunas se dedicaban al trabajo forzoso, pero había otras dedicadas a la concentración y el exterminio. Efectivamente, cuando decimos Auschwitz estamos hablando de varios campos, sí, de varias unidades, ¿no? Era un complejo Auschwitz. Sí, los separaban además, que apenas ingresaban, y claro, después a lo largo del tiempo iban separando los que iban a hacer trabajo forzado de los que simplemente iban a ser eliminados, sí, con como si fuera una máquina, una cosa horrible. Yo quiero decir que lo que pasó es que hubo una serie de delincuentes que fueron los encargados de manejar estos campos de concentración, estos campos de trabajo, que aprovechando de la ideología nazi, que era antisemita, dijeron, bueno, podemos hacer lo que queramos con esta gente, los ponemos a trabajar y cuando no pueden trabajar más los matamos porque no les vamos a dar de comer. Es decir, creo que eso fue el mecanismo por el cual ocurrió. Sí, pero se focalizaban sin duda en los judíos, los gitanos, claro, los gays. O sea, era esta idea de la raza aria, la idea que se decía antes, ¿no? La idea de que yo soy superior al otro. Claro. Y eso es lo que a mí me preocupó cuando vi esas imágenes, porque empecé a mirar a derecha e izquierda a los que estaban acompañándome en ese tour como diciendo, pero ustedes no ven lo mismo que yo, ¿por qué hay risas a mi alrededor? ¿Por qué hay una foto, una selfie? Me sentí tan violentada por esas imágenes que las saqué algunas, pues se podía sacar fotos para utilizar luego en clase, trabajarlo, porque creo que esto que nos parece como tan tremendo pasó hace solo 75 años. Entonces la gente ha perdido la noción de la historia y sobre todo los más jóvenes, si bien lo ven en películas y hay toda una industria del cine en torno al holocausto, olvidamos que hay varios holocaustos ocurriendo hoy día, que a mí me interesa. Quizás sobre los que murieron en el pasado yo no puedo hacer nada, pero sí creo que puedo aportar un granito de arena, como tú decías, desde los medios, desde el periodismo, sí, tenemos un trabajo, desde la educación, películas muy buenas que se pueden trabajar en el aula, por ejemplo, películas que tienen que ver con esta mirada de inclusión al otro, al diferente, de no seguir creyéndonos unos mejores que los otros. Y decía Álvaro, y creo que es bueno que quizás lo hagas esa apreciación fuera de micrófono, decíamos, los discursos dan para doble lectura, el de Felipe VI también, cosas que están pasando en la vieja y querida Europa, pero que es nuestra casa también, ¿no? Esa idea de, yo nací en el País Vasco, convivir toda mi niñez con esa idea de que yo no era tan buena como un vasco porque no tenía sangre vasca, no lo podía apreciar en ese momento cuando era niña, solamente lo aprecié cuando llegué, por ejemplo, al Uruguay, y para decir de dónde vengo en España tengo una frase más larga que cualquiera. ¿Por qué tengo que explicar, soy vasca pero mis padres son gallegos? ¿Por qué el pero? ¿Por qué como pidiendo disculpas por tener distinto RH? ¿Te acuerdas del viejo es que hay un no pero, querido Arzayus? Hay un pero porque las personas en el País Vasco que no eran hijas de vascos se les llamaban maquetos. Exacto, me lo vas a decir a mí, toda la vida. Era un apelativo y en claro, Cataluña son los charnegos. Es decir, son apelativos xenófobos para definir al diferente. Claro. Entonces, efectivamente, hoy este problema sigue existiendo. De otras maneras, sí, de manera más sutil. Todo hace indicar, o al menos en Occidente, que las guerras hoy son más improbables. Pero los mensajes de fondo, muchas veces, en muchas sociedades y en muchos lugares, y en Europa, como bien dice Susana, lo estamos viendo bien, con auge de partidos de ultraderecha, claro, con auge de separatismos, independentismos y movimientos xenófobos. Este sigue siendo un problema y hay que hablarlo, claro, hay que contarlo. Y sobre todo porque no olvidemos que eso que a veces puede tener un halo de romanticismo, de un nacionalismo, siempre acaba siendo discriminatorio, siempre acaba siendo de separar buenos de malos, siempre acaba de separar el superior del inferior. Y eso es a lo que yo me aboco también desde mi tarea como educadora, como docente, de que la gente recuerde que no solo es Auschwitz, sino es el odio a otra persona por su condición de haber nacido dentro de un grupo humano, étnico, por su condición sexual. Y eso no nos lo podemos permitir, como dijo Felipe VI, en sociedades avanzadas. No podemos viajar a la luna
llena de turistas y al mismo tiempo estar discriminando a gente y dejando que muera bajo bombas indiscriminadamente en Yemen hoy, pero hambruna en Somalia, y podríamos seguir con la lista de desgracias y catástrofes humanitarias que a nadie se le mueve un pelo, y eso es lo triste.